habíamos visto un ejemplo en el cual se cumplían todas las propiedades y veíamos cuáles eran eh, las formas de analizar cada una de ellas. Entonces habíamos visto que en general la cerradura la veíamos al analizar el resultado que nos daba la operación. La asociación y la conmutación era mediante desarrollo de la igualdad que nos representaban las operaciones, y el neutro y el inverso era mediante despeje. Y habíamos platicado que, por ejemplo, si encontrábamos que la operación no tenía elemento neutro, entonces en consecuencia no tenía elementos inversos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo probar las propiedades con una tablita, pero ya lo voy a utilizar con el nuevo concepto que vamos a ver hoy, que es el de grupo y el de grupo abeliano. Entonces, vamos a tomar en cuenta estas propiedades para definir lo que es el grupo y después lo que es el grupo abeliano. Bueno, entonces, primero, lo que es un grupo. Voy a tener primero un conjunto G que es no vacío. Bien, pues este conjunto G que es no vacío puede cumplir con ciertas propiedades. Si este conjunto G le defino la operación asterisco y esa operación asterisco cumple con la cerradura, cumple con la asociación, cumple con el elemento neutro y cumple con los elementos inversos, pues resulta que a todo este sistema que contiene tanto la operación como el conjunto como las propiedades es lo que le voy a llamar un grupo. Entonces, es una estructura algebraica que nos va a ayudar en un principio a plantear lo que son sistemas, ecuaciones nada más, ecuaciones simples para que podamos realizar diferentes cálculos con ellas. Van a ser ecuaciones respecto a una sola operación, ¿sí? Entonces, la primera estructura algebraica que vamos a estudiar pues es precisamente esta. ¿Y cómo vamos a determinar si un conjunto es o no un grupo? Pues al probar mediante la operación asterisco estas propiedades. Vale. En esencia lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos la sesión anterior. En el ejemplo que vimos la sesión anterior, pues era probar todas las propiedades que conocimos. Aquí, para probar si es un grupo, pues vamos a probar todas excepto la conmutación. Esa la vamos a agregar más adelante. Vamos a iniciar con el ejemplo de la tablita que les digo. Voy a definir un conjunto A. Y este conjunto A solamente se compone de dos elementos, 0 y 1. Nada más déjenme dibujo bien el 1. Ahí está, 0 y 1. Y entonces voy a definir lo que es la operación círculo más a partir de esta tablita. Entonces tengo círculo más 0, 1, 0, 1. Estos van a ser ceros y estos van a ser unos. Entonces, la forma en la cual vamos a operar mediante una regla como esta, pues no es como las anteriores que podíamos sustituir los valores que nosotros necesitamos y realizar la operación. Entonces, para realizar esta operación, por ejemplo, si yo quiero realizar dentro del conjunto 1 círculo más 0, pues lo que hago es este primer elemento lo vamos a ver
aquí. Entonces aquí les voy a poner una doble palomita para indicar que el primer elemento lo vamos a ver en la cabecera de fila. Este segundo elemento, al cual nada más le voy a poner una sola palomita, lo vamos a ver en la cabecera de columna, ¿sí? Entonces, para encontrar el resultado, lo único que hago es irme a donde está el elemento 1, que en este caso sería aquí, círculo más, irme al elemento 0, que es el que se encontraría aquí, y entonces busco la celda de intersección entre este renglón y esta columna. Aquí, como pueden observar, pues el resultado me devuelve 1. Ya una vez que tenemos claro cómo realizar la operación con tablitas, vamos a verificar las propiedades y vamos a determinar si el sistema que forman el conjunto A y la operación círculo más nos devuelve un grupo. Vamos a determinar si es un grupo. Entonces, la operación, vamos a verificar si cumple con cerradura, asociación, neutro e inversos. Entonces, primero, para la cerradura, voy a dibujar otra vez la tablita para tenerla en limpio. Aquí tengo la tablita. Ahí la tengo. Y entonces quiero probar lo que es la cerradura en la operación círculo más. La cerradura me dice que todos los resultados de la operación deben pertenecer al conjunto. Entonces, ¿dónde vemos los resultados en la tablita? Pues los vemos aquí. Entonces, estos son los resultados de la operación. Y aquí les pregunto, ¿existe algún resultado en esta operación que no pertenezca al conjunto? Recuerden que el conjunto A tiene elementos 0 y 1. ¿Hay algún resultado en esta operación que me devuelva algo diferente? Todos los resultados de la operación círculo más pues pertenecen al conjunto A, que contiene solamente al 0 y al 1. Por lo tanto, podemos decir que la cerradura se satisface. Entonces, en una operación que tiene por regla de asignación una tablita, solamente tenemos que fijarnos en esa tablita. Si encontramos algún elemento diferente a los que está manejando el conjunto, pues significa que la operación ya no es cerrada, porque eso quiere decir que el resultado cae en otro conjunto. ¿Cuál? Pues no sabemos cuál sea, porque solo estamos trabajando los elementos, en este caso de A. Entonces, con una operación en tablita, la cerradura simplemente la verificamos por inspección. Si los resultados, si todos los resultados están en la tablita, todos los resultados de la tablita se encuentran en el conjunto que estamos trabajando, pues resulta que la operación es cerrada. Vamos a probar una que, como les dije, es la operación más larga de probar, que en este caso vendría siendo la asociación. Bueno, ahora, la desventaja que tenemos en la tablita es que tenemos que ir probando combinación por combinación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo 0, círculo más 0, círculo más 0, esto es igual a 0, círculo más 0, círculo más 0. Tengo que probar si esa combinación es válida. Entonces, vamos a probar dos combinaciones nada más. Ya después de probar esas dos combinaciones, les hago el comentario al respecto sobre la asociación en las tablitas. Entonces, a ver, hacemos primero lo del paréntesis. De acuerdo a la operación que tenemos ahí, ¿cuánto les da 0, círculo más 0? Que el término que voy a hacer es este. ¿Cuánto les da 0, círculo más 0?
0. Porque vimos este renglón, esta columna y la intersección pues es este elemento. Entonces el resultado es 0. De esta forma pues de este lado también me va a devolver 0. Y sigo arrastrando aquí el 0, círculo más, 0, círculo más. Y pues de resultado vemos que sí llegamos a lo mismo, ¿no? Digo, era de esperarse porque nada más estamos utilizando los elementos 0. Ahora, voy a hacer otra prueba. 1, círculo más, 1, 0. Esto tiene que ser igual a 1, círculo más, 1, círculo más, 0. A ver, díganme, ¿cuánto les devuelve el resultado de 1, círculo más 0? 1. ¿Cuánto les da 1, círculo más 1? 0. Bien. A ver, ahora, ¿cuánto les da 1, círculo más 1? Y pues del otro lado 0, círculo más 0 ya lo habíamos hecho y nos devuelve 0. Entonces dense cuenta que al menos con estos dos casos la propiedad, la operación es asociativa. ¿Sí? Entonces, aquí viene mi comentario. Esta operación es asociativa en todo momento. Esta operación siempre va a ser asociativa. La desventaja que tenemos para las tablitas es que tendríamos que ir probando caso por caso para determinar si existe o no existe la asociación. Bien. Entonces, vamos a probar lo que es el elemento neutro. Reescribo la tabla. Ahí la tenemos. Y recordemos que la propiedad del elemento neutro nos dice, si yo tengo un elemento A, le aplico la operación con E, esto me tiene que devolver A. Bueno, entonces, aquí vamos a realizar caso por caso para encontrar el elemento neutro. De esta forma, como nada más tengo dos elementos, voy a decir que A es primero 1, círculo E, me devuelve 1. 0, círculo más E, me tiene que devolver 0. Y entonces vamos a investigar por inspección quién es el neutro. Entonces, me voy a la fila del 1. Díganme en dónde encuentro el resultado 1. Aquí luego, ¿no? Eso quiere decir que se encuentra en la columna del 0. Bien, entonces, para este primer caso, pues resulta que E me devolvió 0. De esta forma, para que exista el elemento neutro y esto sea un grupo abeliano, forzosamente necesito que el neutro para el 0 sea este mismo 0, porque recuerden que neutro solo hay uno. Pues aplico el mismo proceso. Me voy a donde está el 0, encuentro el resultado 0 y pues resulta que se encuentra en la misma columna. Entonces, para el 0, pues resulta que encontramos el mismo resultado. Pregunta, ¿este elemento neutro pertenece al conjunto que estamos trabajando? Sí, el 0 está dentro del conjunto A. Pues eso quiere decir que nuestro elemento neutro para este conjunto, pues es el 0. Ahora, ¿cómo lo podemos ver más fácilmente? Fíjense en esta situación. ¿Qué pasa si veo la cabecera de columna
y me fijo en el renglón donde se repite. ¿Cuál es la cabecera de renglón? Donde se repite la cabecera de columna. O en otras palabras, estos dos se repiten en este renglón. ¿Quién encabeza ese segundo renglón? El 0. Y pues es el elemento neutro, ¿no? Entonces, una forma más rápida de ver el elemento neutro cuando tenemos operaciones con tablita es esta. Busco cuál es el renglón que se repite. De toda la tablita busco cuáles son los dos renglones que se repiten. El primero, pues debe ser el que está definido con la operación. Y el segundo es el que tiene al neutro en un inicio. Vamos a ver. Los elementos inversos. Aquí está otra vez nuestra operación. Y recordemos que los elementos inversos nos dice que A, en este caso círculo más con el inverso, nos tiene que devolver E. Recordando que E ya nos había dado que E es 0. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es nuevamente probar caso por caso. Pero lo vamos a hacer de esta forma, de manera similar a como lo hicimos al inicio en el elemento inverso, en el elemento neutro. Entonces, tomo el caso E círculo más su inverso me tiene que devolver el neutro, que es 0. Bueno, pues me voy a donde se encuentra el 1, que es el elemento que estoy trabajando. Recorro el renglón hasta encontrarme el 0. ¿Dónde se encuentra el 0? Aquí. Y por lo tanto se encuentra en la columna de 1. Entonces, eso quiere decir que 1, círculo más 1, es igual a 0. Y lo único que hacemos, pues es una comparación. Término a término, pues 1 es 1. Ahí no hay otra cosa más que hacer. Término a término, pues el inverso es 1. Y eso quiere decir que el inverso del 1 para esta operación es el mismo 1, efectivamente. Entonces, ya con la notación sería A inverso es igual a 1. Si ahora lo hago con 0, 0, círculo más su inverso me tiene que devolver 0. Entonces me voy al renglón del 0, aquí lo tengo. Recorro el renglón hasta encontrar mi neutro dentro de los resultados. ¿Y dónde se encuentra? Pues en la columna del 0. Exacto. En la columna del 0. Entonces hago otra vez la comparación elemento-elemento. 0 es el mismo que el 0 y el inverso tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que para el 0, su inverso para esta operación, pues también es 0. Entonces, el inverso de 0 es el mismo 0. Lo que ya escribí aquí del lado derecho. A inverso es igual a 0. Ahí está. Ahora, si tuviésemos más elementos en este conjunto, entonces tendríamos que buscar todos los inversos para todos los elementos del conjunto. Entonces, ¿cuántas probabilidades para que sea grupo se cumplen? 4, que sería la cerradura, la asociación, el elemento neutro y los elementos inversos. Esta operación los cumple. Entonces, podemos establecer que A círculo más es un grupo. Y se trata de un grupo porque cumple con cerradura, asociación
elemento neutro y elementos inversos. Si no hubiese cumplido con alguna de las propiedades, ya no es un grupo. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo vamos a hacer con la definición ya completa de grupo abeliano y con una operación analítica. Entonces, primero, lo que es el grupo abeliano. Ahora sí. Bueno, el grupo abeliano consta, como su nombre lo dice, pues de un grupo, es decir, que debe cumplir con cerradura, debe cumplir con asociación, debe cumplir con elemento neutro y debe cumplir con elementos inversos, que es lo que acabamos de ver en definición de grupo. Ahora, para que sea abeliano, pues además debe cumplir con conmutación. Y ahora sí ya tenemos al grupo abeliano completo. Entonces, las 5 propiedades que vimos la sesión anterior las debe cumplir un grupo abeliano. Además de lo que ya sabemos, el conjunto G es no vacío. Y además debe tener definida una operación binaria para que tengamos un sistema G asterisco. Bueno, entonces, a ver aquí pregunta, ¿cómo verificarían la conmutación en una operación con tablita? Por ejemplo, la que trabajamos hace un rato. Se tendrían que probar todos los casos posibles, al igual que la conmutación, pero hay una forma más rápida. Y la forma más rápida es esta. ¿Están de acuerdo que la tablita les representa una matriz? Una matriz con diagonal principal. Y que a ambos lados de esa diagonal principal los elementos son simétricos. Eso quiere decir que si una operación en forma de tabla cumple con la conmutación, debe ser una matriz simétrica. Una matriz que al transponerla pues les quede exactamente igual. Si ustedes intercambian renglones y columnas en esta tablita de operación, si toman este renglón y lo ponen como columna, pues se dan cuenta que es lo mismo. Y ahí viene la conmutación. Si yo tomo este renglón y lo pongo como columna, pues es exactamente lo mismo. De la misma forma, este tercer renglón lo pongo como columna y pues resulta que me queda exactamente la misma tabla. Entonces, cuando ustedes transponen la tablita y les queda exactamente igual, ya tienen una operación conmutativa. Entonces, vamos a definir la operación A círculo B, definida como A más B menos un tercio de A por B, donde A y B pertenecen a los números racionales. Entonces, esa es la operación que vamos a trabajar en este caso. Con esta operación vamos a determinar si el conjunto, el sistema de los números racionales con la operación círculo es grupo abeliano. Podemos probar cualquiera de las propiedades y si esa propiedad no se cumple, pues ya concluimos con que no es un grupo abeliano o un grupo. Solamente hay una propiedad que sí necesita orden, que son los inversos. Recuerden que para calcular los inversos necesitan el neutro, entonces podemos iniciar con el neutro para después calcular los inversos.
pero en esencia pueden de ahí tomar cualquier otra. Bien, a ver, voy a probar la cerradura primero, después el neutro, los inversos y dejamos hasta el final la asociación y la conmutación, que son las más largas. Bueno, la conmutación no es tan larga, pero primero debemos probar si es un grupo antes de que sea un grupo abeliano. Entonces, primero voy a probar lo que es la cerradura. ¿Se acuerdan cómo probábamos la cerradura en operaciones de este tipo? A ver, de inicio, nos dice que A y B pertenecen a los racionales. Bueno, entonces, menos un tercio es un número racional. Sí, efectivamente, menos un tercio es un número racional porque es una fracción. Mientras sea una fracción es un número racional. Eso quiere decir que si yo sumo dos números racionales con el producto de tres números racionales, el resultado forzosamente debe ser un número racional. Y entonces, al analizar la regla de esta operación, pues nos estamos dando cuenta que efectivamente existe cerradura en esta operación. Entonces solamente concluimos que la cerradura se cumple, se satisface. Al sumar A más B y restarle menos un tercio de AB, pues me va a dar otro, no me va a dar otro número más que un racional. Bueno, vamos a probar el elemento neutro. Entonces el elemento neutro. Veamos, si yo tengo entonces A círculo E, esto me tiene que devolver A. Y E debe pertenecer a los números racionales. Entonces aplico la operación A más E menos un tercio de AE. Esto tiene que ser igual a A. A ver, pregunta, ¿qué podemos simplificar en esta igualdad que tenemos después de aplicar el elemento neutro con nuestra operación? Primero, pues simplifico A con A ambos lados. Después voy a factorizar E para que me quede de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, tengo el producto de dos números que vendría siendo E igual a 0 o 1 menos un tercio de A igual a 0. Ahora, este caso lo voy a descartar. Y lo voy a descartar porque pues no siempre se va a cumplir. Dependiendo del valor que yo le dé a A, recuerden que A tiene que estar dentro del conjunto. Entonces puede o no cumplirse, por lo tanto, pues lo tengo que descartar. ¿Cuál es entonces la única solución que me queda? Entonces que E sea igual a 0. Y díganme, ¿0 es un número racional? Sí, sí es racional porque lo puedo expresar como esta fracción, 0 entre 2. ¿Es una fracción? Sí. Y 0 entre 2 pues me devuelve 0. Entonces 0 sí es un número racional. Por lo tanto sí existe un neutro. Y el neutro para esta operación es E igual a 0. Aquí nada más un consejo. Si ustedes obtienen un elemento neutro en diferentes términos de su desarrollo de la operación, como sucedió aquí pueden ver que tengo un valor E en un sumando y el mismo valor E en otro sumando. Entonces lo más conveniente es que factoricen. Ya una vez que factoricen, pues entonces
pueden ya despejar de una mejor forma el número e, ¿sí? Entonces llevamos 2 de 5. Vamos a probar los inversos. Entonces, elementos inversos. Aquí me dice que A, círculo, que es la operación que estamos manejando, su inverso me tiene que devolver el neutro. Déjenme hago el círculo un poquito más pequeño para que no se confunda con 0. Ahí está. A con su inverso me tiene que devolver el neutro. Ya sabemos que el neutro es 0. Bueno, voy a aplicar la operación. Recordemos que la operación me dice que A círculo B es A más B menos 1/3 de AB. Entonces, aplico la operación para A y su inverso. Lo que tendría es A más el inverso menos 1/3 de A por su inverso. Eso me tiene que devolver el neutro. Y hace un momentito acabamos de calcular que el neutro vale 0. Bueno, quiero entonces encontrar quién es el inverso A. Entonces voy a factorizar. Factorizo el inverso para que me quede de esta forma. Para que me quede así. Entonces vamos ahora sí a despejar este inverso. A inverso vendría siendo igual a menos A. Primero debo restar a ambos lados esta A que tengo aquí. Y ahora sí paso dividiendo. O bueno, divido ambos lados por 1 menos 1/3 de A. Y ya tengo los inversos. Ahora, aquí les hago alguna pregunta. ¿Estos inversos pertenecen al conjunto de los números racionales que estamos trabajando? Sí, nos da una fracción, ¿no? Ahora, pero les tengo una pregunta. ¿Qué sucede si A es igual a 3? Si tengo que A es igual a 3, entonces me quedaría que el inverso es igual a menos el valor de A, que es 3, entre... ¡Ay! Se me fue. Entre 0. Y pues eso es un cociente que no existe. Entonces, ¿qué pasa aquí con los inversos? ¿Existen o no existen? Tendríamos que acotar. Pero recuerden lo que comentamos la sesión anterior. Todos deben tener inversos, sin excepción. Si de repente encontramos una condición que nos establezca que existe el inverso, entonces ya no tenemos inversos. Y aquí la condición para que existan los inversos es precisamente la que me comentan. Tomar todos los números racionales excepto el 3. Como no podemos hacer eso, no podemos dejarle al 3 sin su inverso, entonces aquí vamos a concluir que no existen inversos para todos los elementos del conjunto. Con uno solo que no tenga inverso, ya no se satisface la propiedad. Todos los elementos del conjunto necesitan tener inverso. Si existe uno que no tenga inverso, como en este caso es el 3, eso quiere decir que la propiedad ya no se satisface. Vamos a verificar si el conjunto F, que son todos los elementos X, tales que X es igual a A más pi, donde A pertenece a los reales, es un grupo abeliano bajo la siguiente operación.
voy a tomar un elemento m asterisco n igual a esta regla m más n menos pi, considerando que todos los elementos m y n pertenecen a f. Entonces, vamos a verificar si f asterisco es grupo abeliano. Entonces nos preguntan si efectivamente f asterisco es grupo abeliano, donde f es este conjunto que están ahí observando y la operación asterisco la tenemos definida de esta forma. Esta. A ver, aquí un consejo. Dense cuenta que este ejemplo está escrito con cierta jiribilla. ¿Por qué? Porque la operación binaria está definida con los elementos m y n que pertenecen a f. Pero cada uno de los elementos m y n debe tener esta forma. Entonces, en realidad, lo que debemos hacer aquí antes de cualquier cuestión es reescribir estos elementos m y n. Me dice que m y n pertenecen a f. Por lo tanto, deben tener la forma de un número real más pi. Entonces, lo que voy a hacer es redefinir a m y a n. Voy a decir que el elemento m es igual a b más pi. Díganme si este elemento m tiene la misma forma del conjunto f, de un número real, el que ustedes quieran, más pi. Sí. No exactamente igual, que tenga la misma forma, que sea un número más pi. Exactamente, entonces aquí debemos también completar con que b es un número real. Y entonces dense cuenta que esta partecita de b más pi, donde b es un número real, pues es esta misma partecita que tenemos acá en el conjunto original. Veamos ahora la siguiente parte. Vamos a definir a n como c más pi, donde c debe ser un número real. Aquí va a tener la misma forma del conjunto. Y lo que voy a hacer a continuación es verificar la cerradura en la operación binaria. Entonces, recordemos que la operación binaria me decía m asterisco n es igual a m más n menos pi. Entonces, voy a sustituir lo que le di a valor de m, lo que le di al valor de n en la operación. Y entonces lo que tendría sería b más pi, que es el valor de m, asterisco, c más pi. Y esto tiene que ser igual a la suma de estos dos números, b más pi más c más pi. Y le tengo que restar pi. Entonces, aquí lo que puedo simplificar es, primero, términos semejantes b y c, pues nada más me va a quedar como b más c, más este pi se simplifica con menos pi y solamente me queda este, de esta manera. Bueno, el resultado, yo puedo decir que b más c me da otro número que le puedo llamar a, y obtengo a más pi. Díganme si ese a más pi es la misma forma del conjunto que tenemos acá. Pues de hecho es el mismo, ¿no?
Entonces, lo que hice para probar la cerradura en esta operación es sustituir todos los elementos por la forma del conjunto específico. Entonces, lo que les decía, lo que hice para probar la cerradura es sustituir las formas de M y N que acabamos de definir y después aplicar la operación. Con eso nos damos cuenta pues que efectivamente llegamos a un resultado de la misma forma. Por lo tanto, aquí la operación sería cerrada. Aquí lo importante es que en la cerradura ustedes vean que efectivamente se debe conservar la forma del conjunto. En este caso mi conjunto me dice, todos los elementos tienen la forma de un número más pi. Eso quiere decir que bajo la operación asterisco me tiene que dar de resultado un número más pi. Entonces, antes de poner la división, pues esta fue la propiedad de cerradura, que en este caso se satisface sin ningún problema, ¿sí? Bien, vamos a probar lo que es el elemento neutro. Y entonces en este caso, nuestro elemento neutro, bajo esta operación, debe ser de la forma m asterisco e me tiene que devolver m. Recordemos que vamos a seguir utilizando la definición de m que habíamos comentado hace un ratito. M es igual a b más pi. Entonces voy a hacer la sustitución. Para mi elemento neutro debo tener b más pi asterisco e y esto me tiene que devolver b más pi. Bien, la operación asterisco me dice que vamos a sumar los elementos que estén involucrados y le vamos a restar pi. Y esto tiene que ser igual a b más pi. Entonces, voy a simplificar algunas cositas. ¿Están de acuerdo que este pi se simplifica con este pi? Para que me quede b más e es igual a b más pi. ¿Qué más puedo simplificar? Pues a ambos lados puedo simplificar b, porque si resto a ambos lados b, pues me va a quedar e. Esto es igual a pi. Y aquí les tengo la pregunta. Este es nuestro neutro que acabamos de calcular. ¿Es único? Sí, nada más tiene el valor de pi. Nada más tiene el valor de pi, no tiene otro valor, entonces es único. La siguiente pregunta. ¿Pertenece al conjunto que estamos trabajando? Vamos a ver la forma. La forma de todos los elementos de nuestro conjunto es esta. M igual a b más pi. ¿Sí? Entonces lo voy a poner en términos del conjunto original. Que el conjunto original era x igual a más pi. Todos nuestros elementos deben tener esta forma. Entonces voy a hacer una comparación elemento-elemento entre el neutro que acabamos de encontrar, e, y la forma del conjunto que debemos obtener. Entonces, comparando elemento-elemento, pues tendría que x es igual a e. Esta. A tendría que ser 0. Y pi, pues es pi. Aquí me falta un más. Entonces, como el 0 es un número real, porque recuerden que ese número a debe ser un número real, pues nos damos cuenta que efectivamente satisface la forma del conjunto F original. Entonces, aquí podemos concluir que efectivamente este pertenece al conjunto F. Este neutro sí pertenece al conjunto F, porque es la suma del número real 0 más pi. Vamos a terminar para que ya terminemos la sesión. Vamos a terminar el ejemplo
Ya nada más vamos a probar los inversos y la conmutación para determinar si se trata o no de un grupo abeliano. Entonces, pruebo lo que son los elementos inversos. En este caso, para los elementos inversos definiré a m asterisco m inverso. Esto es igual a e. Entonces, voy a aplicar la operación así de manera compacta y al final voy a sustituir m igual a b más pi para que verifiquemos si efectivamente nos devuelve o no un elemento del conjunto que estamos trabajando. Entonces, la operación me dice m más m inverso menos pi me tiene que devolver nuestro neutro e, que en este caso es pi. Bueno, entonces quiero despejar el inverso. Por lo tanto, este lo voy a despejar y me quedaría de esta forma. M inverso es igual a pi, que es el pi de este lado, más pi, que es el que tenemos aquí cuando sumamos a ambos lados pi, menos m. Entonces, este es el despeje. De tal forma que me quedaría m inverso es igual a 2pi menos m. Ahora, aquí ustedes podrían decirme, pues no pertenece al conjunto porque no tiene la forma de un número más pi. Bueno, es cuando interviene la sustitución con b más pi. Si yo hago esa sustitución, esto me quedaría como 2pi menos b menos pi. Y entonces obtendría de resultado menos b más pi. Este sería mi inverso m. Mi inverso m me quedaría como menos b más pi. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, a ver, pregunta, ¿ese elemento pertenece al conjunto? Sí, exactamente, sí pertenece al conjunto. No importa que b tenga ahí un número negativo, porque acuérdense que los números reales también incluyen a los números negativos. Entonces, este elemento sí pertenece al conjunto. No hay alguna restricción que me diga que ciertos valores van a satisfacer al inverso. Aquí cualquier valor real de b lo satisface y por lo tanto va a tener la forma del conjunto. Eso quiere decir que también existen elementos inversos y tienen precisamente esta forma. A ver, nada más les voy a arreglar aquí esto. Para que no se vea tan encimado. Así. Entonces, el inverso de m bajo esta operación asterisco, pues es menos b más pi, y por lo tanto, este también pertenece al conjunto F. Bueno, llevamos 3 de 5. Con la conmutación vamos a probar aquí rápidamente si existe o no el grupo abeliano. Para finalizar la conmutación, y ya con esto hacemos la extensión a la asociación. Y entonces tenemos m asterisco n tendría que ser igual a n asterisco m. Aquí para ya no hacerlo más largo, ya no voy a hacer las sustituciones que hicimos hace un ratito. Entonces voy a aplicar directamente la operación. La operación que estamos trabajando me dice que sumamos los elementos y le restamos pi. Sumamos los elementos y le restamos pi. Ahora, ¿la suma es conmutativa? Sí. Bien. Eso quiere decir que este elemento que tenemos aquí lo puedo conmutar como m más n menos pi. Y entonces vemos que llegamos a una igualdad.
Entonces, encontramos que efectivamente existe conmutación en esta operación. Al existir conmutación, se hace la extensión hacia la asociación. Y podemos encontrar que efectivamente existe el grupo abeliano. Aquí, para determinar que efectivamente es un grupo abeliano, pues recapitulamos que F con la operación asterisco cumple con cerradura. Tiene un elemento neutro. Tiene elementos inversos. Ya vimos que cumple con la conmutación. Y por extensión de la conmutación, va a cumplir con la asociación. Entonces tenemos aquí las 5 propiedades que nos definen que efectivamente se trata de un grupo abeliano.